El aire de la tarde en la vieja casona de El Olivar siempre solía oler a café recién colado y a pan de canela, una tradición que doña Elena se esmeraba en mantener cada domingo. Para Mateo, ese aroma había sido durante años un refugio, un recordatorio de que, a pesar de las complejidades de la vida adulta, la familia seguía siendo el ancla de su existencia. Aquel domingo, sin embargo, el ambiente se sentía inusualmente denso, cargado de una tensión invisible que flotaba sobre la mesa del comedor de caoba. A su lado se sentaba su pequeña hija, Sofía, una niña de apenas 9 años con unos ojos enormes, llenos de curiosidad y un corazón de una sensibilidad infinita. Sofía llevaba consigo su cuaderno de dibujos, su posesión más valiosa, donde pasaba horas retratando el mundo no como era, sino como ella deseaba que fuera, lleno de colores vibrantes y criaturas fantásticas. Mateo la observaba de reojo, sintiendo ese orgullo silencioso y profundo que solo un padre devoto puede experimentar al ver la inocencia de su descendencia. Al otro lado de la mesa, Raquel, la hermana mayor de Mateo, carraspeaba con impaciencia mientras revisaba su teléfono celular de última generación, un dispositivo que, irónicamente, Mateo mismo había pagado las navidades pasadas. Junto a ella, el tío Alberto se quejaba del calor y del precio de los combustibles, esperando que la cena fuera servida para saciar su apetito constante. Doña Elena iba y venía de la cocina, trayendo fuentes de comida y sonriendo a medias, ignorando de manera deliberada el desdén que flotaba en la sala. Sofía, emocionada por un dibujo que acababa de terminar, tras semanas de esfuerzo en sus clases de arte escolares, decidió romper el hielo familiar. Con pasos tímidos pero llenos de ilusión, se acercó a su tía Raquel y le extendió el cuaderno, mostrando con orgullo una acuarela que representaba a toda la familia reunida bajo un gran árbol de hojas doradas. La niña sonrió, esperando una palabra de aliento, una caricia o simplemente un gesto de aprobación de la tía a la que tanto admiraba. Raquel ni siquiera se dignó a apartar la mirada de su pantalla de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos recorrieron el dibujo con una mueca de desagrado absoluto. Con una frialdad que congeló el aire de la habitación, Raquel empujó el cuaderno hacia atrás con la punta de los dedos, como si se tratara de algo contaminado. Luego, miró fijamente a la pequeña y soltó una carcajada seca y despectiva que resonó en cada rincón del comedor. Le dijo a la niña que su talento era una absoluta pérdida de tiempo, que los colores daban dolor de cabeza y que, con esa evidente falta de habilidad, lo único que lograría en el futuro sería mendigar en las calles de la ciudad. Añadió, con una saña inexplicable, que Sofía siempre había sido la más lenta de la familia, una carga sin gracia que claramente había heredado la falta de luces de su rama materna. Las palabras cayeron como piedras afiladas sobre el espíritu de la pequeña de 9 años. El silencio que siguió a la declaración de Raquel fue absoluto y sepulcral. Sofía dio un paso atrás, con los labios temblorosos y los ojos inundados de lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier segundo. Su cuaderno de dibujos, aquel cofre de sus sueños más puros, cayó al suelo alfombrado con un sonido sordo, quedando abierto en la página de la acuarela familiar, que ahora parecía una burla cruel. Mateo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas antes de convertirse en un torrente de fuego puro que le subía por el cuello. Se puso de pie con una lentitud deliberada, pero la fuerza de su movimiento fue tal que la silla de madera se desplazó ruidosamente hacia atrás, llamando la atención de todos los presentes. Su mirada, usualmente pacífica y conciliadora, se clavó en los ojos de su hermana con una intensidad que hizo que Raquel, por primera vez en la tarde, parpadeara con cierta incomodidad. Le exigió a Raquel, con una voz baja pero que vibraba con una furia contenida y peligrosa, que se disculpara de inmediato con su hija por semejante crueldad innecesaria. El comedor se convirtió en un escenario de miradas evasivas. El tío Alberto de repente mostró un gran interés en su plato vacío,
mientras doña Elena intervenía apresuradamente, intentando restarle importancia al asunto, diciendo que Raquel solo estaba bromeando, y que Sofía no debía ser tan sumamente dramática. Raquel, sintiéndose respaldada por el silencio cobarde de los demás, se cruzó de brazos y soltó un bufido de desdén, asegurando que ella no tenía por qué pedir perdón por decir la verdad, y que Mateo estaba malcriando a la niña al protegerla de la realidad del mundo exterior. Aquella justificación barata fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Mateo, quien vio con total claridad la dinámica tóxica que había permitido reinar en su familia durante años. Sin decir una sola palabra más, Mateo se agachó para recoger el cuaderno de Sofía, la tomó suavemente de la mano y caminó hacia la salida de la casa, ignorando los llamados tardíos de su madre, que le pedía que regresara a la mesa. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta de madera detrás de sí, Mateo supo que algo se había roto para siempre dentro de él, y que el hombre que siempre agachaba la cabeza para mantener la paz familiar había desaparecido en ese mismo instante. Durante el viaje de regreso a su hogar, el silencio en el automóvil fue absoluto, interrumpido únicamente por los suaves sollozos de Sofía, a quien Mateo consolaba tomándole la mano libre con una ternura infinita. Al llegar a casa, la arropó en su cama, le aseguró que su arte era hermoso y que nadie en este mundo tenía el derecho de hacerla sentir insignificante. Una vez que la niña se quedó profundamente dormida, Mateo se retiró a su despacho personal, encendió la lámpara de escritorio y se sentó frente a su computadora. Frente a la pantalla, Mateo comenzó a hacer memoria y a abrir los archivos de sus cuentas bancarias personales, decidido a confrontar una realidad que había preferido ignorar para no generar conflictos. Abrió una hoja de cálculo en blanco y comenzó a escribir un listado detallado de todas y cada una de las contribuciones financieras que realizaba mensualmente para sostener a su familia extendida, un apoyo que siempre había entregado de manera silenciosa y sin pedir reconocimiento alguno. El primer nombre en la lista fue el de su hermana Raquel. Al revisar las transferencias automáticas, Mateo anotó el pago mensual de la hipoteca del moderno apartamento donde ella vivía, una deuda que él había asumido cuando ella se declaró en bancarrota hacía 3 años. También registró el pago de la matrícula de la escuela privada de su sobrino, los servicios de Internet de alta velocidad, y una tarjeta de crédito adicional que Raquel utilizaba para sus gastos personales de entretenimiento y ropa de marca. El siguiente apartado de la lista pertenecía al tío Alberto. Mateo anotó el costo del seguro médico internacional de cobertura completa que le pagaba mes a mes, además de las transferencias directas para cubrir el mantenimiento de su automóvil y las deudas de juego que el hombre acumulaba de manera recurrente. Cada cifra escrita en la pantalla representaba miles de dólares de su propio esfuerzo, de horas de trabajo incansable como consultor financiero y de sacrificios personales que su familia asumía como un derecho divino. Finalmente, detalló los gastos de doña Elena, su madre, la mensualidad de la enfermera privada que la asistía 3 veces por semana, los medicamentos especializados que no cubría el sistema de salud, las reformas estructurales que le había hecho a la casona de El Olivar para su comodidad y un fondo de efectivo mensual para sus gastos imprevistos. Al sumar el total de la columna derecha, la cifra final que apareció en la pantalla fue tan elevada que incluso Mateo se sorprendió de la magnitud de su propia generosidad invisible. Se reclinó en su silla de cuero, contemplando los números con una mezcla de tristeza profunda y una revelación tardía. Durante más de una década, él había sido el motor financiero que mantenía a flote el estilo de vida de personas que no solo no lo valoraban, sino que se sentían con el derecho de humillar a su única hija en su propia cara. Aquel andamiaje de falsa armonía familiar se sostenía únicamente gracias a su billetera, mientras que su dignidad y la de su hija eran pisoteadas sin el menor remordimiento. Con una determinación gélida que nunca antes había experimentado,
Mateo comenzó el proceso de desmantelar el sistema de soporte financiero que él mismo había creado. Accedió a la banca en línea de su entidad financiera principal y, uno a uno, canceló todas las transferencias automáticas programadas para el primer día del mes siguiente, eliminando de raíz los fondos destinados a las cuentas de Raquel y del tío Alberto. Posteriormente, llamó al servicio de atención al cliente de la compañía de tarjetas de crédito y solicitó la cancelación inmediata y definitiva de la tarjeta adicional que poseía su hermana, bloqueando cualquier transacción futura. También envió correos electrónicos formales a la administración de la escuela privada de su sobrino y a la compañía de seguros del tío Alberto, notificándoles que, a partir del mes en curso, él ya no se haría cargo de las facturaciones correspondientes, sugiriendo que se pusieran en contacto directo con los titulares de las cuentas. Para su madre, doña Elena, Mateo decidió mantener únicamente el pago directo de la enfermera privada y la compra de sus medicamentos esenciales, pues entendía que la salud de su madre no debía ser un arma de negociación. Sin embargo, canceló de inmediato el fondo de efectivo discrecional y las transferencias de apoyo general. Con un par de clics definitivos, Mateo devolvió a cada miembro de su familia la responsabilidad total de sus propias vidas financieras, cerrando el grifo de la abundancia desatendida. La mañana del lunes transcurrió en una calma tensa y predecible, pero Mateo sabía perfectamente que la tormenta no tardaría en desatarse en cuanto los sistemas bancarios procesaran las notificaciones de cancelación y los saldos comenzaran a reflejar la nueva y cruda realidad. No tuvo que esperar mucho tiempo. A las 2 de la tarde en punto, su teléfono celular comenzó a vibrar insistentemente sobre la superficie de cristal de su escritorio de trabajo. La primera llamada en entrar fue la de Raquel, cuyo nombre parpadeaba en la pantalla como una advertencia de peligro inminente. Mateo respiró hondo, deslizó el dedo para responder y activó el altavoz, manteniendo una calma imperturbable que contrastaba drásticamente con la voz chillona e histérica que inundó la habitación de inmediato. Raquel gritaba sin respirar, exigiendo saber por qué su tarjeta de crédito corporativa había sido rechazada en la caja de una exclusiva tienda de decoración y por qué el banco le había enviado un aviso de impago de la hipoteca de su apartamento. Mateo la escuchó en absoluto silencio, permitiendo que ella agotara su repertorio de reclamos y acusaciones de inmadurez, antes de responder con una voz pausada, carente de cualquier atisbo de emoción. Le informó que los servicios gratuitos de consultoría y patrocinio financiero habían llegado a su fin debido a una reestructuración de su presupuesto personal, y que a partir de ese momento, ella era la única responsable de mantener el techo sobre su cabeza y sus gustos de diseñadora. Raquel intentó amenazarlo, asegurando que le contaría a toda la familia lo egoísta y rencoroso que estaba siendo, por un simple malentendido sin importancia con la niña. Pero Mateo simplemente le deseó una buena tarde y colgó la llamada antes de que ella pudiera pronunciar otra palabra. Menos de 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el tío Alberto, cuya voz usualmente perezosa sonaba ahora agitada y desesperada por la notificación de cancelación de su seguro médico de alta gama. El tío Alberto apeló a la culpa familiar, recordándole a Mateo los favores que supuestamente le había hecho cuando era niño, y argumentando que un hombre de su edad no podía quedarse desprotegido ante cualquier emergencia de salud. Mateo, sin perder la compostura, le sugirió al tío que vendiera el automóvil deportivo que él le ayudaba a mantener y utilizara ese dinero para pagar una póliza básica de salud, pues su tiempo como su benefactor privado había concluido formalmente. La llamada final, y quizás la más difícil de procesar emocionalmente, fue la de doña Elena, quien llamó envuelta en un mar de lágrimas genuinas, suplicándole a Mateo que no fuera tan duro con sus hermanos y que recordara el valor de la unión familiar por encima de cualquier disputa. Mateo escuchó a su madre con el corazón oprimido por la tristeza,
pero se mantuvo firme en su posición, explicándole que la verdadera unión familiar se basaba en el respeto mutuo, algo que ellos habían olvidado por completo al normalizar el abuso hacia él y hacia Sofía. Le dejó claro a su madre que su salud física seguiría estando cubierta por él de manera directa, pero que no volvería a financiar la pereza de Raquel ni los excesos del tío Alberto, pues su prioridad absoluta e innegociable a partir de ese día era la estabilidad emocional y el bienestar de su propia hija, Sofía. Doña Elena, al darse cuenta de que el tono de su hijo no admitía réplicas ni manipulaciones sentimentales, guardó un largo silencio, antes de colgar con un suspiro de resignación que marcaba el fin de una era de sumisión. Las 3 semanas siguientes fueron un ejercicio de resistencia para Mateo, quien se mantuvo firme a pesar de la campaña de aislamiento y los mensajes pasivo-agresivos que recibía ocasionalmente en las redes sociales por parte de sus familiares. Sin el dinero de Mateo, el estilo de vida de Raquel comenzó a desmoronarse a una velocidad alarmante. La administración del edificio de su apartamento le envió una notificación formal de desalojo inminente, y su hijo estuvo a punto de ser suspendido de las clases debido al impago de las colegiaturas escolares. Desesperada, sin opciones de crédito, y con el agua al cuello debido a las deudas acumuladas que ya no podía transferir a su hermano, Raquel se vio obligada a tragarse su inmenso orgullo y a buscar una reconciliación que inicialmente no deseaba, pero que se había vuelto vital para su supervivencia financiera. Llamó a Mateo una noche de viernes, con una voz temblorosa de la que había desaparecido toda la arrogancia del pasado, implorando una oportunidad para hablar en persona y reparar el daño causado. Mateo aceptó recibirla en su casa, pero bajo una condición estricta e inquebrantable. El encuentro no sería con él, sino con la pequeña Sofía, y Raquel tendría que ofrecer una disculpa pública, sincera y detallada cara a cara con la niña a la que había humillado de manera tan gratuita. Raquel aceptó de inmediato, sabiendo que su futuro financiero dependía enteramente de su capacidad para humillarse ante la sobrina, a la que antes despreciaba por su supuesta falta de talento. El sábado por la tarde, Raquel llegó a la residencia de Mateo vistiendo ropas sencillas y con un semblante visiblemente demacrado por la preocupación y la falta de sueño crónica. Sofía la esperaba en la sala de estar, sentada en el sofá con su cuaderno de dibujos cerrado sobre el regazo, mostrando una madurez y una serenidad que contrastaban fuertemente con la evidente agitación nerviosa de su tía adulta. Raquel se arrodilló frente a la niña, tomándole suavemente las manos, y con lágrimas reales de arrepentimiento y desesperación cayendo por sus mejillas, le pidió perdón por sus palabras hirientes de aquel domingo, en el olivar. Reconoció que su comportamiento había sido inaceptable, fruto de sus propias frustraciones y amarguras personales, y le aseguró que su dibujo era hermoso y que ella tenía un talento único que nadie debía apagar jamás. Sofía la escuchó con atención, procesando cada palabra con esa sabiduría silenciosa que los niños a menudo poseen. Luego, abrió su cuaderno, extrajo una hoja de papel doblada en 4 partes y se la entregó a su tía sin mediar palabra alguna. La carta, escrita con la caligrafía infantil pero clara de la pequeña de 9 años, expresaba que la perdonaba, porque su padre le había enseñado que guardar rencor solo dañaba el propio corazón, pero que esperaba que aprendiera a tratar a las personas con amor a partir de ese día. Al leer las palabras de perdón escritas por la niña, Raquel se derrumbó emocionalmente, abrazando a su sobrina mientras Mateo observaba la escena desde el umbral de la puerta, sintiendo que la dignidad de su hogar había sido finalmente restaurada gracias a la firmeza de sus decisiones. El poder de las consecuencias había obrado un milagro que los años de generosidad incondicional nunca habían logrado: enseñar el valor del respeto a quienes se creían inmunes a las realidades de la vida. A partir de ese día, las dinámicas dentro de la familia cambiaron de manera drástica y permanente.
Mateo no reanudó el flujo ilimitado de dinero del pasado, obligando a Raquel a buscar un empleo de tiempo completo y a mudarse a un apartamento mucho más modesto, acorde a sus posibilidades reales de ingresos. Sin embargo, aceptó coordinar un fideicomiso controlado directamente por él para asegurar la educación de su sobrino, garantizando que el menor no sufriera las consecuencias de las malas decisiones de su madre. El tío Alberto tuvo que vender su vehículo de lujo para saldar sus deudas y comenzó a valorar la cobertura de salud básica que Mateo le ayudó a gestionar con sus propios recursos limitados, aprendiendo a moderar sus demandas y a expresarse con gratitud en cada encuentro familiar. Doña Elena, por su parte, entendió que el amor de su hijo Mateo no estaba en discusión, pero que sus límites debían ser respetados si quería mantener la presencia de su nieta Sofía en su vida cotidiana. Sofía continuó dibujando y pintando con una libertad renovada, ganando meses después un concurso escolar de arte con su acuarela de la familia bajo el árbol dorado, la cual ahora colgaba con orgullo en la sala principal de su propio hogar. Mateo aprendió que el verdadero papel de un proveedor no consiste en financiar la falta de respeto de los demás a costa del bienestar propio, sino en erigir muros de protección firmes para defender lo que realmente importa. La casona de El Olivar volvió a albergar algunas tardes de domingo, pero el ambiente ya no estaba cargado de silencios cómplices ni de abusos normalizados por el dinero. Ahora imperaba una cortesía ganada a pulso y un respeto mutuo que se había forjado en el fuego de las consecuencias reales. Mateo observaba a su hija reír mientras pintaba con su abuela, consciente de que a veces el acto de amor más grande que se puede realizar por una familia descarriada es tener el valor de dejarlos enfrentar la gravedad de sus propios actos.